el Fordismo, la propuesta de Henry Ford. En el año 1908, Henry Ford había diseñado un auto llamado Modelo T. Aquí vemos en su fábrica un grupo de operarios que está trabajando con un chasis. Ese auto realmente tuvo muchísima aceptación en la gente por su gran versatilidad. Acá vemos cómo los operarios trabajan en las partes diferentes del auto, pero el auto está quieto y cada operario va haciendo algo dentro de lo que es la estructura inicial o chasis del auto. Acá vemos cómo se pinta una parte ya terminada. Se fabricaban 2 o 3 autos por semana. Tal es así que los autos eran caros, eran solamente exclusividad de gente de mucho dinero, como estas dos señoras que vemos que suben a un auto carísimo que tiene chofer. Aquí está Henry Ford, que fue el pionero y fue el que puso en práctica grandes ideas para cambiar esto y poder fabricar mayor cantidad de autos. Hacia fines de 1912, Henry Ford fabricaba en su fábrica de Detroit 25 autos por día, pero la gran demanda para pedir este auto no podía ser satisfecha con la oferta de la fábrica de Henry Ford. Vemos en estos momentos las capacidades que tenía el auto. Era un auto muy robusto, versátil, muy útil, muy duro, y se podía usar tanto en ciudad como en el campo, y con grandes prestaciones y con grandes utilidades. Aquí vemos como en la nieve se comporta perfectamente. Veamos cuál era la propuesta de cambio de Henry Ford. Él quería fabricar muchísimos autos y aumentar la oferta en su fábrica. La idea era fabricar un auto para las masas, bajando los precios, ser más eficiente en el proceso de fabricación, mejorar los salarios de los trabajadores como consecuencia de mayores ganancias de la empresa. ¿Cómo lograrlo? Con 3 cosas: con la división del trabajo, con la especialización del trabajador y el estudio de los tiempos. Ahora vamos a ver un gráfico que nos va a mostrar este concepto tan innovador y que fue el pilar de la industria hasta el año 1970. En la parte de arriba vemos a un trabajador trabajando en un producto, que en este caso puede ser un auto. Ese trabajador hacía un auto por día. Si ponemos a 5 trabajadores, lo lógico sería que con ese método se hicieran 5 autos por día. Pero Henry Ford, con su nuevo concepto, logró que esos 5 trabajadores pudieran fabricar no 5, sino 10 autos por día, cada uno haciendo una tarea específica en cada una de las partes del proceso. Vemos la imagen del ingeniero estadounidense Frederick Taylor. Este señor escribió en el año 1911 un libro que se llama La Administración Científica del Trabajo, del cual Ford tomó muchísimas ideas y las aplicó en su fábrica para fabricar el modelo T. Una de las ideas principales de este señor están plasmadas en esta idea. Difícilmente se puede encontrar un trabajador que dedique su tiempo a estudiar cuán lento puede trabajar. Vemos que el tiempo en esto es muy importante. Vemos ahí un trabajador que está trabajando con un cronómetro al lado, porque la medición del tiempo de la operación es importante. Acá cada operario va haciendo una operación y va pasando la pieza al otro, al que sigue. Algunos lijan, otros cortan, otros ajustan, pero terminan y la pasan al siguiente. Esto es solamente para fabricar la rueda. Es una pequeña línea de montaje para fabricación de ruedas del Ford T.
Este señor corta, pasa la pieza. Este le pone los rayos, termina y pasa la pieza. Hasta que van casi terminando de ensamblar todas las ruedas y ahí las están lijando. Acá muestran cómo esta máquina va haciendo los rayos. Eso que vemos ahí es un chasis sobre el cual se van a montar las distintas piezas que van trayendo del auto. Acá viene la idea principal, la línea de montaje en cadena o montaje en serie. Vemos ahí cómo se van colocando las distintas partes, un volante, un tanque de combustible y una bocina. Pero acá viene la clave de la empresa. A los ingenieros de Ford se les ocurrió colocar el chasis en movimiento. En este caso están haciendo unas pruebas de tiempo. Van moviendo el chasis. El operario, cuando se para el chasis, le coloca las partes que tiene que ir montando, termina y luego se va ese chasis y viene otro. Y los operarios vuelven a hacer lo mismo. Ese concepto es muy importante. Fíjense en esta fábrica cómo todo va en una especie de tren. Eso se llama serie. Todo va una atrás de otro, una pieza atrás de la otra. Van corriendo a través de cintas transportadoras o de cintas transportadoras colgantes, en las cuales los operarios no tienen que ir a buscar nada, simplemente van tomando la pieza que necesitan y la van ubicando en donde corresponda. Ahora, esas piezas son puestas por otros trabajadores que van haciendo esas piezas. Estos trabajadores que están acá están simplemente armando, sacando piezas de una cadena que viene suspendida en el aire con la pieza que necesitan. Ven cómo la pieza se va moviendo. El trabajador va haciendo todo con un cierto movimiento de la cinta transportadora. Acá vemos motores que van por una cinta y acá vemos partes que van por una cinta aérea que se llama. Van sacando las partes y las van acomodando y las van pasando. Acá vemos un operario que empieza a armar, a montar y terminan ya con el auto final. Eso se logró gracias a la fabricación en serie y se pudieron fabricar muchísimos autos. El renombre y la gran explosión que tuvo este concepto logró que Ford saliera en todos los diarios y que llamara a distintas personas a su fábrica y aumentó muchísimo la cantidad de trabajadores y empezó a producir muchísimos modelos Ford T. En aquel momento había mucha escasez de trabajadores, era gente que no estaba preparada, había mucha falta de trabajo. Sin embargo, Ford empezó a llamar a distintos operarios, aunque no tuvieran preparación. Acá vemos cómo la necesidad de Ford de conseguir acero, y para eso hubo un gran incremento de las acerías. Acá vemos una fábrica de partes del automóvil Ford, como vimos hace un rato. Fíjense que ustedes siempre van a ver una línea que va moviéndose y sobre la cual va trabajando cada operario. Acá vemos, por ejemplo, una estampadora y acá vemos los operarios que va reclutando Henry Ford, que son gente con muy poca cultura e incluso hasta algunos eran analfabetos, pero se les enseñaba a hacer una actividad que cumplían muy bien. Era repetitiva y hacían siempre lo mismo. A pesar de eso, Ford creó una escuela y les enseñó a escribir y a leer a mucha gente que no lo sabía hacer. Acá seguimos viendo una línea de montaje en donde las partes aéreas se mueven y los operarios van sacando lo que necesitan. No se pierde tiempo en el transporte porque permanentemente están pasando por ahí las piezas que el operario necesita para ensamblar en su lugar. Ven uno atrás del otro. Ese es Ford con un ingeniero revisando parte de la producción del Ford T. Vemos que
la gente empieza a comprar más autos, empiezan a bajar los costos y las calles de las grandes ciudades se llenan de autos. Hay una gran convocatoria de trabajadores y aquí se muestra cómo una persona disfruta con su familia un Ford T. Esta es una publicidad que sacó el señor Ford en donde decía que iba a pagar $5 por día por trabajar en sus fábricas y además les iba a hacer un plan para que cada uno pudiera tener su propio auto. Eso interesó muchísimo a los trabajadores a que fueran a las fábricas de Ford. De una fábrica con la cual empezó, terminó teniendo 5 fábricas, las cuales fabricaron 15 millones de autos Ford T. Y todo americano estaba dispuesto a tener uno. Ese es el modelo 10 millones.